Un saludo cordial, cariñoso y fraterno de quienes hacemos elestado.net y por supuesto de quien les habla Angélica Remache. El día de hoy contamos con la fabulosa presencia de Fernando Bastidas, quien es candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela a la Asamblea Nacional en Venezuela. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Angélica. Un saludo, para ti, de acá de Venezuela, para todo el equipo del Estado.net, que, es un medio que ha venido creciendo durante los últimos tiempos, tratando de llevar la voz alternativa de los pueblos, de las propuestas también alternativas que frente al orden mundial que ha tratado de imponer el imperialismo a lo largo de todas estas décadas, se levanta hoy y del cual nosotros desde Venezuela orgullosamente asumimos una de esas propuestas alternativas. Entonces, muy agradecido por el espacio que a través de este medio se brinda para la defensa de la verdad, para la propagación de la información, más allá de la industria comunicacional del gran capital y en nombre del pueblo venezolano saludar a todos los compañeros y compañeras que escuchan esta entrevista y son partícipes de este espacio. Muchísimas gracias, Fernando. También contamos con la presencia de Marta Martín, quien es responsable de América Latina del Partido Comunista de España, parte de la coalición de Unidas Podemos actualmente en el gobierno de España. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, Angélica. Fernando, un placer acompañaros esta tarde aquí ya en España. Y pues creo que, como ya ha señalado Fernando, es muy importante la presencia de medios como el Estado.net, de esos medios alternativos que puedan dar voz a la verdad y a la otra cara de la moneda. Entonces, un placer y estupendo pasar este rato contigo y con Fernando. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, muy bienvenidos. Vamos a empezar y vamos a entrar en contexto ya, en el contexto social y político de Venezuela. Lo que vamos a tratar como primer punto son el tema de sanciones a Venezuela. En la información conocemos que es consumida masivamente y elaborada por los medios de comunicación en el poder de la oligarquía. Se habla de sus consecuencias, pero se ausenta de cierta forma el contexto para la conclusión que sea la degradación de las condiciones materiales de los venezolanos son culpa de Maduro. Entonces, lo que queda saber, pues, ¿qué son las sanciones y cómo impactan en la vida de los ciudadanos venezolanos? Te comentaba que las llamadas sanciones, las cuales nosotros denominamos como medidas coercitivas unilaterales, que sería la denominación real desde el punto de vista del derecho internacional, porque entendemos que desde el punto de vista también del derecho internacional, los países son libres, soberanos y tienen derecho a la autodeterminación como naciones, ¿verdad? Como naciones libres. Al momento en que un Estado sobre otro impone este tipo de medidas que denominamos sanciones, dejan de ser, dentro del derecho internacional, un elemento válido y viene a ser justamente eso, una medida unilateral que aplica en este caso los Estados Unidos como mecanismo para lograr un objetivo político y fundamentalmente de control geopolítico del hemisferio, en este caso de Latinoamérica, lo que yo siempre he denominado el patio trasero, es la doctrina que los Estados Unidos ha tratado de imponer a lo largo de la historia y que, lógicamente los pueblos del mundo, los pueblos latinoamericanos y en este caso el pueblo venezolano, como un pueblo libre, no ha aceptado y ha venido levantando las banderas de una revolución que, como bien sabemos, de manera histórica, pues viene a presentarse con el comandante Hugo Chávez en el principio de este siglo XXI y que luego del paso a otro plano existencial del comandante Chávez, asume el presidente Nicolás Maduro. Una vez que asume el presidente Nicolás Maduro, es importante destacar que las condiciones sobre las cuales se desarrolla este periodo presidencial, el primer periodo presidencial del presidente Nicolás Maduro, están marcados por una caída en los precios petroleros. Y esa caída en los precios petroleros afectó de manera importante
Recordemos que para el año 2015 hubo una caída importante que afectó de manera significativa los ingresos del país, que como bien sabemos, en un 95% depende de la actividad petrolera y del comercio internacional del crudo, a través de la estatal petrolera PDVSA, una estatal venezolana, Petróleos de Venezuela. A partir de esto se generaron condiciones que no eran las mismas de las que veníamos conociendo con el comandante Chávez, que, bueno, por diversas circunstancias de la dinámica petrolera, tuvo unos ingresos mucho mayores respecto a este periodo posterior que estamos comentando, el primer periodo presidencial del presidente Nicolás Maduro. Pero aún así, dentro de esa situación, la maniobrabilidad presupuestaria que durante ese primer periodo existió o se dio a nivel de la gestión de gobierno, permitió seguir llevando a cabo un conjunto de programas sociales, un conjunto de programas para la protección del pueblo venezolano, que se han mantenido hasta hoy, por supuesto, mucho más, digamos, afectados desde el punto de vista económico por la misma situación que posteriormente se presenta a partir de las sanciones. Recordemos que estas sanciones tienen un marco inicial a través de las acciones que hizo el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que en el año 2015 saca aquel infame decreto en el que cataloga a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, y bueno, establece el piso para que posteriormente en el año 2017 el presidente Donald Trump firme las órdenes ejecutivas donde se establecen las primeras sanciones financieras contra el país. Estas primeras sanciones financieras están orientadas a que el país no pueda acceder al sistema financiero internacional, y posteriormente estas medidas se profundizan sobre la estatal petrolera PDVSA para impedir el comercio del petróleo que extrae Venezuela y exporta a Venezuela como parte de los países exportadores de petróleo, digamos, históricamente siendo así esa actividad la fundamental para la existencia de nuestra nación, y con esto afectar, como les decía, el presupuesto nacional, que es de destacar que más de un 70% ha estado dirigido durante la etapa de la Revolución Bolivariana, y lo ha sostenido el presidente Maduro, más de un 70% a garantizar los derechos fundamentales de los venezolanos: salud, educación, cultura, deporte, que de forma gratuita en nuestro país la gente, el pueblo, la población en general tiene acceso. Y esto justamente con la mengua del presupuesto a partir de la imposibilidad del comercio petrolero, obviamente se ve afectada esta capacidad que tiene el Estado para dar respuesta a esa solicitud. Entonces, ¿qué quiero destacar con esto? Que inicialmente los Estados Unidos de Norteamérica, el imperialismo norteamericano, de la mano con voceros de la derecha venezolana, que habiendo obtenido una victoria circunstancial en el año 2015 en las elecciones parlamentarias, hicieron uso del poder legislativo nacional para aupar justamente estas medidas coercitivas unilaterales contra el país. Y estas medidas coercitivas unilaterales, que se argumentaron como sanciones dirigidas a personalidades del gobierno venezolano, es decir, del gobierno bolivariano de Venezuela, porque fue reiterado el discurso en el que se decía que era contra Maduro, que era contra Diosdado Cabello, que era contra la dirigencia de la revolución bolivariana. Resulta que hoy se desenmascara y asume la verdadera postura, que es atentar contra la tranquilidad del pueblo venezolano y violentar no solamente los derechos económicos, digamos, de libertad económica que tiene cada nación para desenvolverse de manera libre en el concierto del mundial, pues, de las naciones del mundo, sino además atentar directamente contra la vida cotidiana del venezolano, lo cual ha generado un conjunto de condiciones bastante complejas. Sin embargo, nuestra población, a pesar de la complejidad de esta situación, tiene una claridad importante respecto a la situación y entiende que son justamente
estas medidas aupadas por la derecha, asumidas por el imperialismo, de bloqueo y asfixia contra el país, las principales y fundamentales responsables de el deterioro de buena parte de las condiciones de vida que habíamos conocido durante la revolución, porque es además otro elemento que hay que destacar. Fue la revolución, o mejor dicho, ha sido la revolución bolivariana la que dignificó las condiciones de vida del venezolano. Antes de la llegada del comandante Chávez y de la revolución bolivariana en el año 99 al poder político, nuestro país estaba sumido en profundas desigualdades. Nuestro país tenía niveles de pobreza extrema, digamos, importantes. Nuestro país tenía una situación económica, digamos, bastante compleja, que afectaba también en ese momento la cotidianidad, inclusive a nivel de los servicios básicos, de la electricidad, del servicio del agua potable, de los distintos servicios. Y de hecho, en nuestra historia contemporánea, está plasmado a través de, bueno, de las distintas notas de prensa del momento, de hace más de 20 años, de la década del 90, toda la situación que se generó. Y para muestra de eso, bueno, lo que sucedió a finales de la década del 80 con el Caracazo, que dio pie luego bueno, a la aparición del comandante Chávez también como digamos, expresión de las aspiraciones del pueblo, pero que fue luego la revolución la que asumió esas banderas populares y que dignificó. Y lamentablemente, hoy por hoy, producto de estas sanciones, mal llamadas sanciones, bueno, las condiciones de vida cotidianas de nuestro pueblo se ven afectadas de manera significativa. Muchísimas gracias por la claridad. Y tenemos en mente, Marta, de que estas más, como ha dicho Fernando, lo que han hecho es atentar contra la libertad del pueblo venezolano, contra la vida y contra los derechos que tienen. ¿Cómo se, desde tu punto de vista, que el pueblo venezolano puede mejorar esta situación de alguna forma? Bueno, no nos olvidemos en primer lugar que Fernando creo que lo ha explicado bastante bien, ¿no? De las sanciones parten siempre de Estados Unidos, pero no nos olvidemos también de que la Unión Europea y los países miembros de la Unión Europea están ahí. La Unión Europea a día de hoy ha dejado de tener una política exterior propia y está haciendo seguidismo a Estados Unidos. Por lo tanto, apoya esas sanciones, esas medidas coercitivas, y además a mí me gusta denominarlas como una extorsión al pueblo, porque al final es lo que no se puede conseguir por la vía normal, democrática, lo intento conseguir a través de este tipo de agresión a la soberanía de los pueblos libres, ¿no? Extorsionando al pueblo, como llevan haciendo todo esto de tiempo, desde hace más de 60 años contra Cuba. Y es increíble la resistencia de los pueblos, del pueblo cubano en su momento y del pueblo venezolano. A pesar de todo lo que nos ha explicado Fernando y a pesar de todo lo que sufre, porque todo este tipo de sanciones recaen en los trabajadores y las trabajadoras, el pueblo sigue resistiendo y evidentemente el pueblo confía en la revolución bolivariana, porque como ha explicado también Fernando, sabe lo que había antes de la revolución bolivariana, sabe en qué condiciones estaban los trabajadores y las trabajadoras, que prácticamente no existían, no tenían sanidad, no tenían derecho a la escolaridad, es decir, no existían como ciudadanos. Y sin embargo, a raíz de que el comandante Chávez y a raíz de la revolución bolivariana se habilitó de derechos y se les reconoció como ciudadanos, algo tan simple como eso, a los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. Entonces el pueblo tiene muy claro cuál es esa resistencia que están llevando a cabo a lo largo de todos estos años, porque no nos olvidemos que evidentemente el comandante Chávez ya sufrió este tipo de ataques, pero desde luego que ahora con el gobierno del presidente Maduro se han implementado. Y como decía, bueno, pues siempre hablamos de Estados Unidos, pero no nos olvidemos de eso, de la Unión Europea. Además, creo que es algo muy grave en esta situación de pandemia, de crisis sanitaria mundial que estamos viviendo, que Estados Unidos y la propia Unión Europea para implementar y para endurecer esas sanciones. Incluso a pesar de las recomendaciones de Bachelet en la ONU o de Antonio Guterres. Han seguido con esa práctica coercitiva que además la Convención de Ginebra de 1949
y está asignada por Estados Unidos, dice que en casos de pandemia sanitaria está prohibido ese castigo colectivo, porque las sanciones son eso, son un castigo colectivo. No nos olvidemos que Estados Unidos y la Unión Europea también lo hicieron previamente con Libia antes del golpe de Estado contra Gaddafi. Y además las reservas de oro de Libia, una vez que Gaddafi cayó, Estados Unidos se las ha quedado. Han incrementado ese fondo de reserva, la reserva de oro de Libia. Y eso mismo ha hecho el Reino Unido con las reservas de oro de los venezolanos y de las venezolanas que estaban en los bancos de Gran Bretaña. Las ha asimilado, las ha acumulado a sus propias arcas. Entonces, los venezolanos y las venezolanas están teniendo resistencia porque, evidentemente, a lo largo de todos estos años, como decía, han visto esos cambios profundos que se han ido en el país, han visto que son ellos ya ciudadanos y ciudadanas de primera, porque la revolución bolivariana así lo ha hecho, siguiendo el legado de Bolívar, esa espada libertadora de Bolívar, y tienen muy claro que van a resistir y que van a seguir resistiendo. Por eso es tan importante que este 6 de diciembre las venezolanas, las trabajadoras venezolanas salgan a votar en masa y salgan a votar en masa, pues apoyar la revolución bolivariana para que se vuelva a recuperar esa Asamblea Nacional que ahora pues ha estado en manos de esa derecha corrupta que simplemente le ha utilizado pues para seguir los dictados de Estados Unidos y para seguir intentando masacrar al pueblo venezolano, pues que se recupere y que se devuelva el Tanta claridad de la comunidad internacional en que me lo has tocado muy bien tú. Bueno, vamos a pasar a materia política, hablar específicamente de la división de la oposición. Acción Democrática y COPEI van a participar en las elecciones. Enrique Capriles se desmarca de Guaidó y Trump acercó posiciones con Maduro. ¿Cómo impacta todo esto en la campaña electoral y qué implicaciones podría tener tras el 6 de diciembre, que bueno, son las fechas de votación en Venezuela? Fernando. Sí, fíjate, nosotros tenemos que enmarcar todo el proceso electoral que constitucionalmente corresponde este año para la elección del nuevo Parlamento Nacional en una circunstancia de asedio que previamente conversamos sobre las sanciones. Pero esta circunstancia de asedio no solamente se limita a las sanciones. Digamos que hay la puesta en marcha de una doctrina estadounidense se conoce como la guerra total en tiempos de globalización. Y que esta doctrina de guerra total implica, por un lado, las sanciones o las medidas coercitivas unilaterales de carácter económico-financiero que ya conversábamos y que impiden fundamentalmente la posibilidad de generar los pagos correspondientes a través del sistema financiero internacional que, como bien sabemos, es controlado por los Estados Unidos a través de lo que llaman el mecanismo del SWIFT, que mediante bancos corresponsales hace, bueno, toda la mensajería financiera para efectuar los pagos. Nosotros estamos impedidos de eso. Es decir, aunque pudiéramos tener algunos recursos para poder hacer frente a la situación de necesidad o las demandas de nuestra sociedad y de nuestro pueblo, estamos impedidos de realizar las transacciones financieras correspondientes. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la acción de carácter comercial, que es la persecución contra las embarcaciones que traen alimentos, contra aviones que puedan traer algún tipo de insumo. Recientemente las amenazas contra los tanqueros iraníes que a través de las alianzas estratégicas del país, han venido contribuyendo también para la estabilización, en este caso, de lo que es el procesamiento y los aditivos de combustible, para el combustible dentro del país, y así con cada una de las necesidades que tiene el pueblo venezolano, incluidos los medicamentos. Asimismo, una tercera arista que tiene esta guerra total contra Venezuela tiene que ver con la parte, digamos, operativa militar. Como bien sabemos, recientemente este año se intentó una incursión militar, una incursión en tierras venezolanas a través de la llamada Operación Gedeón, en la cual fueron apresados, capturados 2
miembros de dos estadounidenses, miembros de las fuerzas militares estadounidenses, y más recientemente, la semana pasada, el presidente Nicolás Maduro hacía referencia justamente a la captura de un espía norteamericano que había estado, bueno, en función de hacer un conjunto de operaciones en las refinerías venezolanas. Particularmente la captura de ese espía norteamericano se realizó aquí en el territorio del estado Falcón, en el cual justamente yo asumo una de las candidaturas a diputado al Parlamento Nacional. Esa es una tercera arista. Y una cuarta arista de la guerra contra Venezuela tiene que ver en el campo político-diplomático. Esa arista en lo político-diplomático consiste en el desplazamiento de la institucionalidad que de manera soberana el pueblo venezolano ha venido edificando a partir de un proceso constituyente que desde el año 99-2000 se inició con el comandante Chávez con la aprobación de una nueva constitución nacional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que estableció, bueno, toda la forma de funcionamiento del Estado venezolano. Esa forma de funcionamiento es clara, establece, bueno, una división de poderes, una forma de funcionamiento de cada uno de esos poderes, etcétera, todo lo que corresponde a la organización del Estado. Y la Revolución Bolivariana, apegada justamente a la norma constitucional, a la legalidad, bueno, ha venido cumpliendo con todos los procesos correspondientes que particularmente en materia de participación democrática del pueblo deben realizarse. Más de 25 procesos electorales, y que este año corresponde, como es preciso y como dice la Constitución, una vez cumplido el periodo parlamentario, que es de 5 años, y realizado en el año 2015, es decir, hace 5 años, las últimas elecciones parlamentarias, ya este año corresponden nuevamente esas elecciones. Pero el imperialismo, en su afán de avanzar en la guerra contra Venezuela, ha procurado desde el año pasado, a través de una figura inexistente en la Constitución bolivariana, un llamado gobierno de transición que ha asumido un personaje desconocido totalmente en la política venezolana y que, digamos, fue fabricado con la intención justamente de lograr este desplazamiento de la institucionalidad soberana venezolana, que es el señor Juan Guaidó, quien de manera, bueno, violentando todas las formas constitucionales, en una esquina de la ciudad capital, de una plaza pública, se paró llamándose él como presidente encargado del país, cargo y figura que no existe, presidente interino del país, figura que no existe en nuestro texto constitucional ni en ninguna parte de nuestro marco jurídico. El año pasado intentaron con mucha fuerza, bueno, además de una intentona de golpe de Estado fracasado el día 30 de abril del 2019, además de todos los esfuerzos en el campo internacional para tratar de darle legitimidad a un hecho a toda vista ilegítimo y anticonstitucional, antijurídico desde el punto de vista del marco jurídico venezolano, y fracasados todos esos intentos, se llega a un 2020 con una oposición que, habiendo estado nucleada en torno a esta figura, una derecha habiendo estado nucleada en torno a esta figura de este señor autoproclamado, una oposición con una situación de mucha debilidad. Iniciamos el año 2020 con una oposición que había fracasado en sus planes, digamos, complaciente con los Estados Unidos, que había fracasado en los objetivos que se había planteado, que había fracasado en las promesas que le había hecho al pueblo venezolano, las falsas promesas que le había hecho al pueblo venezolano, y llegado el año 2020, parte de esa oposición, parte de la dirigencia política de la derecha, entra en una situación, bueno, de darse cuenta que están en un laberinto, y que ese laberinto es en razón de la postura ilógica de pretender transformar la realidad política nacional por vía de la ilegalidad y por vía de la fuerza. Situación que para nada es, digamos, usual en los países democráticos. Venezuela, siendo un país democrático, tiene unas instituciones y tiene unos procesos y unas formas para llevar a cabo
los cambios que pudieran darse en el país de forma democrática y con la participación del pueblo. Entonces, este año, 2020, parte de esas, digamos, dirigentes de la derecha, parte de esos sectores de oposición que viendo que esta aventura a la cual en el año 2019 pretendió llevar los Estados Unidos de Norteamérica con estos actores, con estos socios, porque son socios de los Estados Unidos, en los negocios del saqueo de los recursos y las riquezas venezolanas, viendo que no llevaba a ningún lado esta situación, bueno, decidieron aislarse, dar un paso a un lado para emprender y retomar, mejor dicho, retomar el camino democrático y sumarse al proceso electoral que este venidero 6 de diciembre debe realizarse en el país. Entonces, bueno, han presentado no solamente las fuerzas bolivarianas del Partido Socialista Unido de Venezuela, junto a otros partidos políticos que conforman la llamada Alianza del Gran Polo Patriótico, que son todas las fuerzas, partidos políticos de izquierda venezolanos que apoyamos al presidente Nicolás Maduro, a la revolución bolivariana, que estamos comprometidos con el proceso histórico que emprendió el comandante Hugo Chávez levantando las banderas del bolivarianismo, pero además de ese gran polo patriótico están todos estos partidos tradicionales, como bien tú lo decías, por ejemplo, lo que llaman el partido MAS, lo que llaman unas fracciones de lo que es la llamada Acción Democrática, que es un tradicional partido de la derecha, al cual se enfrentó el comandante Chávez en su primera candidatura presidencial. Inclusive partidos como los social cristianos, los llamados COPEI, el partido COPEI, que también es de la derecha venezolana, y facciones también de partidos más recientes de la extrema derecha, como lo son Primero Justicia, e inclusive facciones del partido Voluntad Popular, que ha sido el partido que ha asumido las banderas del fascismo en el país, han dado ese paso a un lado y han propuesto sus candidatos para este proceso electoral del 6 de diciembre. Eso es muy importante para nosotros, porque justamente el gran triunfo que tiene la revolución es poder encauzar a todas estas, digamos, posturas divergentes que deben existir en cualquier nación, que deben existir en cualquier país, para que de manera democrática pueda dirimirse cualquier diferencia que exista. Nosotros siempre hemos llamado a esa posición del respeto a las leyes, del respeto a la Constitución, del respeto a los derechos del pueblo, de sufragar, de ejercer el voto para decidir las distintas situaciones del país. De hecho, tanto así que fue la revolución bolivariana la que crea la figura del referéndum consultivo, que no existía antes en Venezuela, y que además de eso nosotros en nuestra propuesta política abogamos por la profundización de la democracia a través de las organizaciones del poder popular, que a través de consejos comunales, a través de distintas instancias organizativas formales desde el punto de vista de nuestro marco jurídico hoy en día, y que están dirigidas justamente a eso, a la participación de nuestro pueblo. Bueno, eso ha sido obviamente un atentado contra las pretensiones de aquellos sectores políticos de la derecha y de la más extrema derecha que tradicionalmente manejaron el país antes del comandante Chávez, y que bueno, son un conjunto de grandes familias que siempre ostentaron los recursos a partir de una relación, digamos, leonina con el Estado venezolano durante más de 40 años en el siglo pasado. Muchísimas gracias, Fernando. Y hablando de democracia, de una democracia pura, por el pueblo, con el pueblo y para el pueblo, nos gustaría saber, Marta, conociendo además que ya se han dado más de 25 procesos electorales en el país, Fernando tocó esto de una guerra total contra Venezuela. ¿Cómo es que esta guerra, qué añadir a esto? ¿Cómo es que las próximas elecciones afrontan esta guerra? Angélica, la última parte de la pregunta no te la he escuchado porque se mete un ruido de fondo. Listo.
Si podemos quizá apagar el micrófono, Fernando, me parece que hay un ruido de fondo. Muchísimas gracias. Bueno, conversábamos de democracia con Fernando, conversábamos de una democracia por el pueblo, con el pueblo y para el pueblo, y conociendo de que han sucedido ya más de 25 procesos electorales durante toda la trayectoria, Fernando tocaba un tema muy importante que es la guerra total contra Venezuela. Entonces nos gustaría saber qué añadir a esto, Marta. ¿Cómo es que las próximas elecciones electorales estarán asumiendo este reto de combatir contra esta guerra contra Venezuela? Creo que es una tarea contrarrestar esta guerra total contra Venezuela que se ha marcado el presidente Maduro y el gobierno de Venezuela en los últimos años. Y lo ha hecho además siempre tendiendo ese puente al diálogo y ese puente de apuesta por la paz. Porque evidentemente el legítimo gobierno venezolano, el legítimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, siempre ha apostado, tanto con el resto de organismos internacionales como dentro del propio país, por tender esa mano al diálogo y esa mano a la paz. Bueno, pues parte de la oposición venezolana que nos contaba Fernando parece que ahora pues prefiere esa vía, que debería de ser la que se debería haber preferido desde un principio. No es normal que partidos adversarios al gobierno en un país democrático, en un país soberano, sean los propios que estén pidiendo una intervención armada contra su pueblo, sanciones contra su pueblo. Porque no nos olvidemos que esa oposición es responsable de intentos de golpe de Estado, de sabotajes petroleros, de guarimbas, 8 meses de destrucción y de muerte, de la hiperespeculación que pueda existir en el país, de las sanciones que ya decíamos antes de los bloqueos, o de algo como el robo de Citgo, de la empresa. No es de recibo que adversarios políticos actúen de esta forma y pidan sangre y fuego contra su propio pueblo, porque es lo que está haciendo la oposición hasta este momento. Es lo que ha hecho este señor Guaidó, al que nadie conocía, que de repente pues eso, sale un día a la calle y se proclama presidente, o es lo que ha hecho Leopoldo López, ¿no? Que lo tenemos ahora refugiado pues en la embajada de España. Entonces, hay una parte de la oposición que parece que ha entendido o que intenta entrar ahora por esa vía democrática, por esa vía del diálogo, que repito, que es la que siempre ha mostrado el legítimo gobierno de Venezuela. Y bueno, esperemos que los organismos internacionales lo entiendan así, porque lo que tampoco es de recibo, que por ejemplo la Unión Europea esta misma semana diga que no va a enviar una observación internacional propia de la Unión Europea, porque las condiciones no se dan, porque hay falta de tiempo, por la pandemia, poniendo miles de excusas, cuando, bueno, lo ha explicado Fernando, hay unos mandatos constitucionales. Todos los países se rigen a la hora de convocar sus procesos electorales por sus normas electorales, y en este caso Venezuela cumple la Constitución. Y como ha dicho hace unos días el presidente, las elecciones tienen que ser el 6 de diciembre y unos días más tarde tiene que estar constituida la Asamblea Nacional, siguiendo ese mandato constitucional, que no nos olvidemos que el mandato constitucional no es otra cosa que el mandato del pueblo, porque no nos olvidemos que la Constitución bolivariana es un refrendo de todo el pueblo venezolano. Por tanto, no valen esas excusas de esos organismos internacionales para poner trabas a esos procesos democráticos y a la soberanía propia de los países. Todo esto dentro de esa guerra total contra Venezuela, que era lo que estábamos hablando. Además, es preocupante cómo, por ejemplo, la Unión Europea se centra en, bueno, pues, en intentar poner todo tipo de excusas, en intentar poner su grano de arena en esta guerra contra un país soberano. La Unión Europea, que se dice garante de la democracia, garante de la paz, garante del diálogo, garante de esa mediación, que es lo que debería de hacer, ¿no? De buscar siempre la paz, el diálogo, y nunca buscar la salida de las sanciones, de arremeter contra la soberanía de los pueblos. Es curioso como, por ejemplo, dentro de países miembros de esa Unión Europea, como es Francia, vemos que desde hace meses los chalecos amarillos salen a la calle para pedir, bueno, pues, unas reivindicaciones laborales, y por sus derechos laborales se les ha pues, detenido, se les ha pecado, se les ha reducido de forma violenta por parte de la policía francesa, y la Unión Europea no ha dicho nada como tal. No nos olvidemos que desde hace 3 meses la población búlgara, que es la más empobrecida de la Unión Europea,
desde hace 3 meses está en la calle, protestando contra un gobierno corrupto, que se sabe que es corrupto, contra un gobierno liberal como es el de Borisov, y la Unión Europea calla ante todo esto. O mismamente Hungría, ¿no? Su presidente Orbán, pues ha aprovechado la pandemia para limitar todo tipo de derechos fundamentales. Entonces es llamativo cómo la Unión Europea calla ante estos hechos, o mismamente calla ante la situación en Colombia, país vecino al de Venezuela, la situación, la no implementación, por ejemplo, de los acuerdos de paz por el gobierno colombiano, por el gobierno de Duque, la persecución contra líderes sociales, contra firmantes de esos acuerdos de la paz. Es llamativo cómo la Unión Europea calla ante esos hechos y, sin embargo, sí que no hay día que la Unión Europea se meta en los asuntos de Venezuela. Entonces es terrible que esa guerra total, y sobre todo es terrible cuando ahora, lo que decíamos, parte de esa oposición venezolana sí que ha entendido y ha querido coger esa vía del diálogo y esa vía pues democrática de presentarse en las elecciones y de intentar conseguir sus propósitos a través del poder que le otorgan las urnas. Es tremendamente preocupante que esa Unión Europea pues no tome también esa vía y deje de interferir en los asuntos de Venezuela. Muchísimas gracias, Marta. En realidad, destacar lo que has mencionado acerca del sabotaje, la especulación y la violación de derechos que viene sufriendo el pueblo venezolano. Y a partir de allí, y aprovechando que estamos con la presencia de un candidato, ¿cuáles son las tareas urgentes de los diputados de izquierda cuando lleguen a la Asamblea Nacional? Mira, la tarea fundamental que desde el Parlamento Nacional nosotros tenemos es justamente rescatar la institucionalidad democrática que está, planteada en nuestra normativa legal, en nuestra normativa constitucional, entendiendo que desde la elección de la Asamblea Nacional para el periodo 2015-2020, es decir, el periodo que está en curso, que fue ganada por una mayoría opositora de manera circunstancial, esta institución, que es una institución, como bien sabemos, fundamental dentro de lo que es, dentro de las democracias, el Parlamento, es la institución, diríamos que central dentro de las democracias, porque en el Parlamento confluyen, aún en sistemas como el venezolano, en el cual existe la figura del presidente de la República, en el Parlamento confluyen las distintas fuerzas políticas, las distintas expresiones políticas del pueblo y para el debate y allí pues se establecen los distintos criterios y debates de interés colectivo, de interés popular. Entonces el Parlamento durante estos 5 años de mayoría circunstancial opositora en esa institución desvió los propósitos para el cual está convocado un Parlamento, que es muy clara nuestra Constitución, el legislar, establecer o servir de foro político para el debate de los grandes asuntos y de un conjunto de atribuciones que tiene el Parlamento desde el punto de vista constitucional y legal. Este rescate del Parlamento para nosotros es imprescindible para poder avanzar hacia una nueva etapa que nos permita, a partir de la estabilización institucional de nuestro país, de la reafirmación política de la revolución, de la reafirmación de la mayoría chavista que tiene Venezuela, poder nosotros a partir de esta reafirmación hablar, digamos, frente a la llamada también comunidad internacional o a los llamados países que conforman todo nuestro sistema internacional, como un país que efectivamente ejerce una democracia plena, como un país que efectivamente reconoce las diferencias políticas que puedan existir y que las dirime, insisto, de manera democrática, con condiciones establecidas en nuestras leyes, y que no se trata de el llamado discurso que se ha venido tratando de posicionar por parte de la derecha, el imperialismo, de que en Venezuela existe una dictadura. Todo lo contrario, existe una democracia plena. Fíjate que para llegar a las elecciones parlamentarias de este 6 de diciembre, se establecieron, además de los mecanismos que están establecidos de manera legal, se estableció, además, todo ese proceso de diálogo al que hacía referencia la compañera Marta,
todo este proceso de llamados a diálogo que el presidente Nicolás Maduro y el chavismo reiteradamente ha venido haciendo. Recordemos que el primer gran abogado del diálogo, o quien abogó digamos, con mayor vehemencia por el diálogo, fue en primera instancia el propio comandante Chávez. Recordemos aquel retorno al comandante Chávez luego del golpe de Estado de abril de 2002, que lo primero que pidió fue la paz, la calma de todo nuestro pueblo y el diálogo con los factores y sectores que adversan a la revolución bolivariana y que adversaban y que hoy siguen adversando la revolución bolivariana. Y el presidente Nicolás Maduro en esa línea, bueno, convocó y sigue convocando reiteradamente a un gran diálogo en el cual sectores de oposición, que inclusive hoy de la extrema derecha están por el mundo señalando de dictador al presidente Nicolás Maduro y que estuvieron reiteradas veces en la mesa de diálogo y que parte de sus exigencias pasaba por el nombramiento, la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, paso que se cumplió a petición justamente de la oposición a través de los mecanismos regulares establecidos en nuestras leyes, que establecen justamente que la Asamblea Nacional en primera instancia hace o cumple el proceso de la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral, pero a falta de la Asamblea Nacional, es decir, a partir de la figura de la omisión legislativa, nuestra ley establece que es el máximo tribunal del país, es decir, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, quien puede y tiene la facultad de designar a este poder electoral. Y es el procedimiento que se cumplió, entendiendo que la Asamblea Nacional está en una situación de desacato, justamente porque desvió el propósito para el que está establecida esta institución, para el que la Constitución le faculta. Asimismo, parte de las condiciones que se solicitó por parte de la oposición venezolana, por parte de representantes de la extrema derecha que se sentaron reiteradamente en las mesas de diálogo convocadas por el presidente Nicolás Maduro, fue lo que ellos denominaron la llamada liberación de los mal catalogados presos políticos, que es importante señalar que todos estos procesos judiciales que se habían llevado a cabo contra un conjunto de actores políticos que incurrieron en delitos de carácter penal, entendiendo que durante el año 2014, durante el año 2017, durante el año 2018, durante el año 2019, se intentó el asesinato de personas por parecer chavistas. Recordemos aquel caso de Orlando Figuera, un ciudadano venezolano que no pertenecía a ningún tipo de militancia política, que solamente iba transitando por una avenida de la ciudad de Caracas y solamente por parecer chavista, por parecer militante de la revolución, fue abordado por grupos fascistas, quienes le rociaron combustible y lo encendieron en fuego. Este ciudadano lamentablemente falleció. Eso fue en el año 2017, en lo que ellos denominaron las guarimbas, que ellos argumentaban que eran protestas democráticas, pero que tuvo como saldo una gran cantidad de personas fallecidas a partir de hechos como estos, o la colocación de guayas, guayas para degollar pues las personas que andan en las motocicletas. En la ciudad de Caracas es bastante común las motocicletas en la ciudad capital, y varias personas fueron víctimas lamentablemente fatales, degolladas por estas prácticas que para nada son protestas sobre reivindicaciones o sobre derechos políticos, son simplemente crímenes porque atentan contra la vida de los demás seres humanos y están tipificados en nuestra legislación penal. Entonces, buena parte de estos mal llamados presos políticos incurrieron en todo este conjunto de crímenes. Sumado a esto, bueno, el proceso criminal que intentaron echar adelante con el magnicidio al presidente, un intento de magnicidio al presidente de la República en el año 2018, recordemos, en pleno acto público con drones y explosivos, organizados y planificados de Colombia y perpetrado en la Avenida Bolívar de Caracas, que afortunadamente no tuvo éxito. Golpes de Estado o
digamos, mecanismos no legales en el seno de la Fuerza Armada, que afortunadamente tampoco ha tenido ningún tipo de eco, porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una fuerza que viene del pueblo, que viene y se forma desde el seno del pueblo, y que es de una tradición popular, que es de una tradición patriótica. Es el ejército bolivariano del libertador Simón Bolívar, y que en el cual el comandante Chávez se formó, y buena parte de patriotas que están en las filas de las Fuerzas Armadas, que se han formado y que hoy por hoy han contribuido de manera importante al desarrollo de la revolución bolivariana. Entonces, digamos que todos estos criminales que, además de ser figuras políticas, incurrieron en crímenes bajo el ordenamiento jurídico venezolano, el ordenamiento jurídico penal venezolano, que estaban en situación de proceso judicial. El presidente de la República recientemente, como muestra también de su voluntad de diálogo, firmó y concedió un indulto a buena parte de estos criminales que estuvieron inmersos en estas acciones, y eso fue parte también de condiciones que la propia oposición y la extrema derecha solicitó en las mesas de diálogo, y se ha cumplido. Y el presidente de la República ha, dado su palabra, cumplido su palabra, pero entonces ahora nosotros, el chavismo, nosotros, el Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes defendemos la revolución bolivariana y militamos en la causa de la revolución, que apostamos por la democracia, que generamos y las condiciones necesarias, que accedemos a las peticiones de los adversarios, como estos de buena voluntad en el seno del diálogo. Nosotros llamamos a las elecciones, pero los mal llamados demócratas de la extrema derecha, defendidos por el imperialismo y parte complaciente de algunos países de la Unión Europea, son los que llaman a no participar en elecciones. Entonces cabe la pregunta: ¿cómo puede ser una dictadura justamente eso cuando llama a elecciones, y cómo pueden ser demócratas quienes dicen serlo cuando llaman a no participar en elecciones, sino a buscar salidas violentas o de incursión de fuerzas militares extranjeras para solucionar la situación por la que atraviesa nuestro país? Es, como decía el camarada Eduardo Galeano, el mundo al revés. Y en esto acertadamente comentaba la compañera Marta Martín sobre la posición que ha tenido no solo los Estados Unidos, sino la Unión Europea, en señalar y enfocarse de manera casi enfermiza sobre el proceso venezolano, cuando tenemos, por ejemplo, un vecino, un país vecino como Colombia, en el cual todos los días, todas las semanas, ocurren asesinatos de líderes sociales, de campesinos, de indígenas, donde además hay una profunda preocupación de toda la sociedad durante las últimas semanas por la situación de abusos y excesos de las fuerzas policiales, con el asesinato en un solo día de más de 7 personas en la ciudad de Bogotá. Pero sobre estos callos, los grandes centros del poder alineados al imperialismo y a la Unión Europea. Sobre esto callan los grandes medios de la industria comunicacional de la derecha y del gran capital. Solamente, por la conveniencia que ellos tienen sobre que la revolución bolivariana sea desplazada del poder, porque sencillamente Venezuela representa una importancia estratégica para los intereses del gran capital, a partir de las cuantiosas reservas petroleras, que son las más grandes del mundo, cerca de 300.000 millones de barriles que contienen nuestras reservas petroleras, así como los recursos minerales como el oro, diamantes, entre otros, que son bastante apetitosos y que además son necesarios en el caso del petróleo para el funcionamiento de la lógica del orden mundial concebida desde la perspectiva de Estados Unidos, entendiendo de que es indispensable el control del mercado petrolero para seguir sosteniendo el llamado petrodólar y el orden financiero a través del cual se perpetran las acciones de persecución y asfixia financiera contra países libres como Venezuela, Cuba, Irán y más recientemente amenazas contra China, Rusia
e incluso contra empresas alemanas que han participado en el gasoducto del Nord Stream 2, que está en pleno desarrollo entre Rusia y Alemania. Muchísimas gracias, Fernando. Y hablando del papel que ha jugado la comunidad internacional, contamos con la presencia de una dirigente política muy importante. Entonces, Marta, nos gustaría saber cómo asumen los grandes medios la contradicción de haber informado que en Venezuela no hay democracia y ahora se organizan elecciones en las que va a participar el pueblo venezolano democráticamente y también la mayoría de la oposición. Tras el 6 de diciembre, los países que no reconocen la Asamblea Nacional Constitucional y sustentan diplomáticamente a Guaidó, por supuesto deberán sus posturas. Nos gustaría saber qué piensas al respecto. Un ejemplo claro de lo que estamos planteando, Angélica, es el Estado español. Los diferentes gobiernos de la derecha del Estado español, bueno, pues los medios de comunicación afines siempre han tratado de atacar la soberanía venezolana, porque es algo muy... Además, ¿por qué pasa aquí? Y a lo mejor en otros países europeos no se dedica tanto tiempo mediático a Venezuela, porque cuando en el Estado español va a haber elecciones del tipo que sean, Venezuela vuelve a las pantallas de televisión, vuelve a las portadas de los periódicos. Porque es así, a lo mejor en otros países europeos no lo es. Es muy fácil. En las grandes fortunas españolas tienen aún esa mentalidad colonial. Evidentemente, bueno, pues fueron quienes explotaron los recursos venezolanos. No nos olvidemos de que Repsol, Telefónica, etcétera, etcétera, han estado allí hasta que el comandante llegó y dijo, esto es de los venezolanos y le corresponde a los venezolanos decidir cómo se debe explotar estos recursos naturales. No pueden venir empresas extranjeras de fuera a llevarse todos nuestros recursos naturales, ¿no? Como bien ha dicho Fernando antes, Venezuela es la mayor reserva petrolera del mundo, que ese es el problema principal de toda esta situación. Cuando eso sucede, bueno, pues las oligarquías españolas eso no lo perdonan nunca, y además de ser oligarquías, pues la oligarquía siempre tiene esa mentalidad colonial. Entonces esa mentalidad sigue todavía en los grandes medios de comunicación españoles, que no nos olvidemos, son grandes medios empresariales, porque al final son esas empresas quienes están detrás. Entonces es todavía la publicidad y, bueno, pues contar la historia no real de Venezuela y tergiversar, mentir, es una constante en los medios de comunicación españoles simplemente por esos intereses. Bueno, pues es complicado y es difícil, pero sí que es verdad que mienten a diario, a pesar de que ahora parte de la oposición se presente a las elecciones. Ellos siguen todavía, bueno, pues con el tema de este señor, de Guaidó, una persona que ha pasado al final sin pena ni gloria, por así decirlo, por todo este proceso desde que se autoproclamó en una calle. Sin embargo, en la mayoría de medios españoles sigue apareciendo como figura clave de unos procesos, de un proceso de cambio en Venezuela, ¿no? Pero es terrible como desde esos más media se intenta atacar también a la soberanía de los países y además se intenta atacar a la soberanía de los países, de este caso de Venezuela, incluso haciendo llamados a la guerra o a las invasiones. Es decir, muchos medios de comunicación desean para Venezuela, parte de esa derecha y de esa extrema derecha venezolana, desean para Venezuela otro Irak. Y es lo que es realmente terrible. Entonces, es con lo que hay que combatir, ya no solo en Venezuela, porque muchas veces hemos escuchado al presidente Maduro, ¿no? Criticar noticias, por ejemplo, que han salido en medios de comunicación españoles como El País, que es un medio que hasta, bueno, siempre se ha dicho que está más escorado a la izquierda, pero es un medio que siempre se ha vendido a los intereses de esas oligarquías, un medio que siempre ha estado al lado de una figura que en Venezuela, por desgracia, también es muy conocida como es el señor Felipe González, íntimo amigo de Carlos Andrés Pérez. Entonces, toda esa red tejida de esa oligarquía imperial, esa oligarquía con ese pasado colonial, sigue presente todavía en los medios de comunicación españoles y sobre todo, como os decía antes, hace presencia cada vez que hay un proceso electoral en nuestro país. Contra eso, las fuerzas de izquierda, sobre todo, bueno, pues ahora que el Partido Comunista forma parte de esa coalición de Unidas Podemos, que se está en el gobierno por primera vez desde la época de la Segunda República, antes del golpe de Estado y de la Guerra Civil,
pues se está trabajando mucho para que simplemente que se cumpla algo esencial, y es que se respete la soberanía de los países y se respete la soberanía de Venezuela. Se tiene que respetar lo que en Venezuela se emana del pueblo, emana de las urnas. Y bueno, pues hay bastantes procesos electorales a lo largo de todos estos años que demuestran que, bueno, pues qué curiosa dictadura, ¿no? Es aquella que por lo menos pues realiza más de 25 procesos electorales, referéndum, etcétera, etcétera. Es el pueblo quien decide su constitución. Y es curioso que, bueno, pues el Estado español, con los gobiernos de la derecha del Partido Popular, sobre todo, hasta ahora ya ha dado lecciones de democracia a un país, repito, que ha pasado por numerosos procesos electorales desde otro Estado, donde tenemos un jefe de Estado que no ha sido elegido por nadie. Es un jefe de Estado que, bueno, pues que ha heredado un país como si heredase un huerto. Entonces es terrible que desde ciertos países, como es el caso de España, en muchos momentos se intente dar lecciones de democracia a otros países como Venezuela, que repito que su constitución ha emanado del propio pueblo. Entonces, bueno, pues es una lucha constante que desde luego ahora con este cambio, con este gobierno de coalición de izquierdas, con este gobierno de coalición progresista, pues trabajamos para que eso, para que simplemente se respete algo tan básico como es en el derecho internacional, se respete la soberanía de los países y se respete la soberanía de Venezuela. Es más, se respeten los procesos electorales de Venezuela, porque también es muy llamativo que esa derecha vocera siempre diga que cuando los resultados no le favorecen, bueno, pues que ha habido amaño, que las elecciones no son correctas, pero además no presenta ningún tipo de prueba. Y es más, que tanto Estados Unidos, que la Unión Europea o que países miembros de la Unión Europea se suban a ese carro de decir que hay fraude en las elecciones, cuando los observadores internacionales siempre han apostado que, bueno, que el proceso electoral ha sido totalmente correcto, pero es que es más, esa derecha, esa extrema derecha venezolana que denuncia ese fraude electoral, nunca presenta pruebas en las administraciones venezolanas de ese supuesto fraude electoral. Entonces, bueno, pues hay que estar muy atentos, hay que estar en batalla siempre y sobre todo para que este 6 de diciembre, pues que esas mentiras, esas tergiversaciones no puedan calar a nivel internacional, ¿no? Y que, bueno, pues para eso creo que es muy necesario, que ya lo he dicho antes, también Fernando lo ha dicho, es que la gente, que el chavismo salga a votar y que se recupere esa Asamblea Nacional para el pueblo y para la voluntad. Palabras muy acertadas de Marta, en realidad. Hablando que se respete la soberanía y acercándonos ya al final del programa, nos gustaría conocer cuáles son las tareas pendientes de la revolución bolivariana. Fernando, Marta. Sí, la tarea fundamental que hoy la revolución presenta, o mejor dicho, las tareas fundamentales que hoy la revolución presenta, es en primera instancia la resistencia frente a los embates de las sanciones y el bloqueo del imperialismo. Es la primera gran tarea que está en desarrollo. Nuestro pueblo hoy está, a pesar de las serias dificultades que se tienen en las comunidades, en los barrios y en las ciudades, nuestro pueblo está en actitud de resistencia, en actitud de organización para resistir a las calamidades que producto del bloqueo estamos viviendo. Por otro lado, a seguir fortaleciendo la organización de nuestro pueblo a través de las distintas instancias que mencionaba hace poco, que están establecidas en nuestra legislación y que nuestro pueblo en todo el territorio nacional, es importante decirlo, en todo el territorio nacional, participa de manera organizada. Seguir fortaleciendo estas instancias porque es la garantía de nosotros poder estar en sintonía permanente con las aspiraciones y las demandas que la sociedad, que el pueblo venezolano de forma continua tiene, pues, como cualquier otra sociedad, pero que nosotros a través de estos mecanismos justamente profundizamos para poder, a través de esa sintonía con el pueblo, poder garantizar que los procesos, tanto que desde el Estado se realizan, desde la institucionalidad del Estado se realizan, como de la iniciativa popular, se conduzcan efectivamente al beneficio de las grandes mayorías. Y como tercera gran tarea, nuestra tarea es la recomposición económica y productiva de nuestra patria. Nosotros tenemos un gran desafío, como ustedes saben, como lo mencionábamos más temprano,
nuestro país es un país históricamente o tradicionalmente petrolero. La participación en el mercado petrolero internacional es una participación que está signada por un orden mundial en el cual existe lo que llaman un capitalismo central y un capitalismo periférico. Nosotros, los países que históricamente hemos aportado materias primas para el desarrollo de los llamados países industrializados, hemos pertenecido a esa periferia, y eso nos ha hecho dependientes de la renta por exportación de las materias primas, en este caso del petróleo, con lo cual nosotros afirmamos que Venezuela ha sido un país, desde el punto de vista económico, es rentista y dependiente. Romper con esa tradición de rentismo, con esa tradición de dependencia, desde todos los ámbitos, desde ámbitos tan básicos como el comercial y ámbitos un poco más complejos como el científico-tecnológico, que hoy por hoy enfrentamos a partir de la reingeniería que se está haciendo en nuestra industria petrolera para dejar de depender de insumos, de maquinarias y de tecnología estadounidense. Es parte de nuestros desafíos centrales, así como ahondar en otras áreas que no es solamente el área petrolera, como lo es la producción de los alimentos, como lo es la industrialización de diversos procesos, incluidos alimentos, manufactura, metal mecánica y el aprovechamiento de los recursos naturales que tenemos en primera instancia para fortalecer nuestro mercado interno. La oferta para la demanda interna de nuestro país en los distintos rubros, especialmente los esenciales, el combustible, los alimentos, el vestido, el calzado, los medicamentos, el desarrollo tecnológico asociado a todas estas áreas, y simultáneamente el fortalecimiento de las iniciativas exportadoras no petroleras para incrementar el PIB asociado al sector no petrolero. Es fundamentalmente tres grandes tareas que nosotros concebimos desde las tareas como revolucionarios. Son, digamos, grandes objetivos que en estas circunstancias, sumados a muchos otros elementos que están plasmados en una orientación central que nuestro comandante Chávez, de su puño y letra, escribió, que es el Plan de la Patria, que es el Plan de Desarrollo Económico y Social de nuestro país, establecido para diversos sectores de la economía, de la vida social, de la vida política, de las alianzas internacionales, inclusive, es justamente lo que nosotros tenemos como propósito, como desafío y como reto. Y es importante señalar, aprovechar este espacio, que estos desafíos, que significan una proyección sobre el tiempo, están acompañados en gran medida y en buena parte, diríamos que en su mayoría, por la juventud venezolana. Y expresión de eso es justamente la importante participación de jóvenes, y también en cuanto a lo que se denomina la igualdad entre las compañeras mujeres y los compañeros hombres, desde el punto de vista del género, la participación de la mujer. Nosotros tenemos una gran, digamos, participación, una gran iniciativa en este sentido, de que sea la juventud, de que sean las mujeres también quienes asuman cada día de manera creciente espacios en el poder político para justamente garantizar sobre el tiempo la proyección de estas tareas y la garantía de los resultados que nosotros tenemos que dar como respuesta a nuestro pueblo, que espera y sigue viendo con esperanza en la revolución bolivariana las respuestas a sus grandes necesidades. No es, y es importante destacarlo, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, el pueblo no espera por ningún dirigente opositor, por ningún dirigente de la derecha para avanzar en la solución de sus problemas. Es a la dirigencia del chavismo, es a la dirigencia revolucionaria, del Partido Socialista Unido de Venezuela y de los partidos aliados, a quienes se espera o a quienes se le exige desde nuestro pueblo, porque es justamente en esas instancias políticas y en esas organizaciones políticas en donde está la esperanza de nuestro pueblo de generar los cambios necesarios que requiere nuestro país para nuevas situaciones de prosperidad a las que estamos seguros que vamos a avanzar
con el liderazgo y la conducción de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Muchísimas gracias, Fernando. Te escuchamos, Marta. Bueno, yo creo que Fernando lo ha explicado muy bien. Creo que las tareas principales es seguir trabajando en esa consolidación del sistema económico que ya estaba explicando también Fernando, y sobre todo en ese respeto internacional, seguir trabajando por ese respeto internacional, por ese respeto de las instituciones internacionales hacia la soberanía de Venezuela. Yo creo que mi aporte, más que nada, es desde aquí, invitar a todo el mundo que no ha conocido Venezuela y que no conoce in situ todo esto que nos ha contado Fernando, que cuando puedan, pues que se den una vuelta por allí. Yo tuve la oportunidad de hacerlo este enero pasado en Caracas, en el encuentro imperialista, y bueno, pues es donde puedes ver esa plasmación de la revolución, la base popular, la base del pueblo, cómo está convencida de todo lo que se ha conseguido, de todo lo que la revolución bolivariana le ha dado. Y no nos olvidemos de todo lo que la revolución bolivariana, que el comandante Chávez dio en su momento y que el presidente Maduro sigue dando ahora, a pesar de las sanciones, a pesar de los bloqueos, a pesar de esa guerra total contra Venezuela. Entonces, sobre todo, es en lo que te creo bueno, pues que se debe seguir trabajando, ese fortalecimiento de las capas populares y ese fortalecimiento de los trabajadores y de las trabajadoras del país. Y repito, creo que es para quien no sepa lo que hay, para quien se esté creyendo esas mentiras del imperialismo, para quien, bueno, pues quien caiga en esas tergiversaciones que suelen hacer los medios de comunicación, pues lo tenía muy fácil, visite Venezuela y hable con cualquier venezolano o con cualquier venezolana que se encuentre por la calle y le contarán esos avances de la revolución y esa resistencia que está teniendo el pueblo venezolano junto a su presidente Nicolás Maduro, a pesar de los bloqueos y de los ataques sistemáticos del imperialismo y de los lacayos del imperialismo. Así que, bueno, pues desde aquí desear pues esos grandes aciertos, toda esa fuerza para ese 6 de diciembre y para que se siga consolidando la revolución bolivariana y se sigan fortaleciendo esas capas populares y fortaleciendo el pueblo, que es lo más importante, es la tarea que está la revolución. Muchísimas gracias, Marta, Fernando, quienes hacemos elestado.net y mi persona, agradecemos infinitamente su participación, además de su compromiso con la soberanía, con la democracia y con los derechos humanos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, un placer.